La noche no entra en tu casa por la puerta. La noche no pide permiso. La noche se filtra, se cuela por debajo de los marcos, se condensa en las esquinas del techo y, sobre todo, se pega a los cristales. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la naturaleza de una ventana cuando oscurece? Durante el día es una herramienta de libertad. Te permite ver el mundo, deja entrar la luz. Pero cuando el sol cae y tú enciendes la luz de tu cocina o de tu salón, la ventana cambia, traiciona su propósito, ya no te deja ver hacia afuera. El exterior se convierte en un muro negro, impenetrable, y el cristal se convierte en un espejo oscuro, un espejo accidental, un espejo que no fue diseñado para reflejarte, pero que lo hace de todas formas, y es en ese reflejo imperfecto, en esa imagen fantasma proyectada sobre la negrura de la noche, donde él vive, el ladrón de sombras. Mi nombre es Adrián, y soy la persona que vive del otro lado del cristal. No, no te confundas, no soy el monstruo, soy la víctima. Soy el que está golpeando el vidrio desde el frío mientras tú, o la cosa que se parece a ti, estás sentada en tu sofá, leyendo esto. Todo comenzó hace 6 meses, vivo. Vivía en una casa moderna, de esas que los arquitectos llaman de concepto abierto, paredes de cristal, minimalismo. Quería luz, quería sentirme conectado con el bosque que rodeaba mi propiedad. La vanidad arquitectónica fue mi tumba. Era noviembre. Las noches eran largas y el viento del norte despojaba a los árboles de sus hojas, dejando esqueletos de madera arañando el cielo. Yo trabajaba hasta tarde en mi estudio, una habitación con un ventanal de piso a techo que daba al jardín trasero. Esa noche, la lluvia era torrencial. El agua bajaba por el cristal en láminas, distorsionando todo. Yo estaba dibujando. Soy ilustrador. Paso horas mirando el papel y cuando levanto la vista, suelo encontrarme con mi propio reflejo en la ventana oscura. Es algo a lo que te acostumbras. Ves tu cara, pálida, flotando en la noche. Ves tu lámpara de escritorio. Ves los estantes detrás de ti. Es un duplicado de tu mundo, superpuesto a la oscuridad. Pero esa noche, el duplicado hizo algo que yo no hice. Yo me froté los ojos, cansado. Me pasé las manos por la cara y bostecé. En el reflejo, mi yo se frotó los ojos, pero no bostezó. Se quedó mirándome. Fue un instante, una fracción de segundo. Mi cerebro, esa máquina maravillosa diseñada para protegernos de la locura, lo racionalizó de inmediato. Fue el parpadeo de la luz, pensé. Fue la distorsión del agua en el vidrio. Ignoré el frío que me recorrió la espalda. Ignoré la sensación de que los vellos de mi nuca se erizaban como si hubiera electricidad estática en el aire. Volví a trabajar, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. 10 minutos después, hice una prueba. Sin levantar la cabeza del papel, moví mi mano derecha hacia la taza de café. Hice rápido, un movimiento brusco. Por el rabillo del ojo, vigilé el cristal. Mi mano real tocó la taza. La mano del reflejo llegó medio segundo tarde. No fue mi imaginación. Hubo lag, hubo retraso. Como en un videojuego con mala conexión. La física de la luz no funciona así. La luz es instantánea. Un reflejo no puede llegar tarde, a menos que no sea un reflejo, a menos que sea una imitación. Dejé el lápiz. Me giré lentamente en mi silla para encarar la ventana. Ahí estaba yo, o lo que parecía ser yo, sentado en la misma silla, con la misma ropa. Pero había detalles, imperfecciones sutiles. La camisa del reflejo estaba abotonada hasta arriba. La mía tenía el primer botón desabrochado. Su postura era demasiado rígida, demasiado recta, y sus ojos, en el cristal sucio por la lluvia, los ojos de mi reflejo no tenían brillo. Eran mates, como si hubieran sido pintados con carboncillo sobre el vidrio.
¿Qué eres?, susurré. El reflejo no movió los labios, pero escuché la respuesta, no con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Un pensamiento que no era mío, intrusivo, frío y viscoso. Soy tu inquilino. Me levanté de un salto. La silla cayó hacia atrás. El reflejo se levantó también, pero lo hizo con una gracia antinatural, fluida, sin el torpeza del susto. Retrocedí hasta la puerta del estudio. El reflejo avanzó. Se acercó al cristal. Puso una mano sobre la superficie, desde el otro lado. Y entonces vi lo que realmente estaba pasando. No estaba tocando el cristal desde fuera. No estaba en el jardín. Estaba en el cristal. Vivía en el grosor del vidrio. En esos milímetros de espacio entre el interior y el exterior. Apagué la luz. La habitación se sumió en la oscuridad. El reflejo desapareció. Me quedé allí, jadeando, con el corazón golpeándome las costillas. Si no hay luz, no hay reflejo, pensé. Si no hay reflejo, no puede verme. Qué estúpido fui. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en una rutina de penumbra. Tapé los espejos del baño con toallas. Compré cortinas gruesas, opacas, y las mantuve cerradas día y noche. Vivía como un vampiro, evitando cualquier superficie reflectante. Comía en la penumbra. Me afeitaba al tacto. Pensé que estaba ganando. Pensé que lo estaba matando de hambre. Pero empecé a sentirme ligero. No era una pérdida de peso. Era una pérdida de densidad. Al caminar sentía que mis pies apenas tocaban el suelo. Cuando hablaba, mi voz sonaba lejana, como si viniera de la habitación de al lado. Y tenía frío. Un frío permanente, interno, que ni las duchas calientes ni la calefacción podían quitar. Un martes salí al jardín. Era un día nublado, gris. Caminé por el césped, tratando de sentir el sol débil en mi piel. Miré al suelo y grité. No tenía sombra, había luz. Los árboles proyectaban sombras largas y difusas. La casa proyectaba su sombra. Pero yo no proyectaba nada. La hierba bajo mis pies estaba tan iluminada como el resto. Era como si la luz me atravesara, como si yo me estuviera volviendo transparente. Corrí de vuelta a la casa. Me encerré. Encendí una vela en el pasillo, lejos de cualquier ventana. Acerqué mi mano a la pared. Nada, ni una mancha oscura, ni una silueta. Me había robado la sombra. Y entonces entendí lo que significaba ese frío. La sombra no es solo una ausencia de luz. La sombra es el ancla. Es lo que nos ata a la realidad física. Sin sombra, somos fantasmas en vida. Somos ideas que se están olvidando. Esa noche, rompiendo mi propia regla, fui al estudio. Arranqué las cortinas. La luna llena iluminaba el jardín. Y la luz de la luna, fría y azul, golpeó el gran ventanal. Ahí estaba él, mi reflejo. Pero ya no me imitaba. Estaba de pie, cruzado de brazos, mirándome con una sonrisa de suficiencia. Y se veía sólido, real. Tenía color en las mejillas. Su ropa tenía textura. Y detrás de él, proyectada sobre la oscuridad del jardín, había una sombra negra, densa, fuerte. Mi sombra. La había cogido. La había arrastrado a su lado del cristal. «Te estás desvaneciendo, Adrián», dijo la voz en mi mente. Sonaba más fuerte ahora, más humana. Pronto serás tan delgado como el aire, y yo podré cruzar. «Devuélvemela», supliqué. Mi voz era un susurro, apenas audible. El reflejo negó con la cabeza. «No funciona así. El intercambio ha comenzado. La naturaleza aborrece el vacío. Tú te vacías. Yo me lleno». Golpeé el cristal. Mis puños no hicieron ruido. Era como golpear un bloque de hielo masivo. No sentí dolor. Apenas sentí el impacto. Mi cuerpo estaba perdiendo la capacidad de interactuar con el mundo físico. «¿Qué quieres?», grité. El reflejo se acercó. Pegó su frente contra el vidrio. Sus ojos, ahora brillantes y llenos de malicia, se clavaron en los míos.
Quiero lo que tú desperdicias. Quiero el calor. Quiero el sabor de la comida. Quiero el dolor de un corte. Quiero el miedo. Tú vives tu vida adormecido, Adrián. Rutina, aburrimiento. Yo estoy hambriento de sensaciones. Levantó su mano. En ella tenía un cuchillo. Un cuchillo de mi propia cocina. ¿Cómo lo tenía? Entonces miré hacia mi cocina. El bloque de cuchillos estaba allí. Faltaba uno. El ladrón de sombras no solo vivía en el reflejo. Podía alcanzar objetos. Podía tocar mi mundo cuando yo no miraba. Empezó a trazar una línea en el cristal, desde su lado. Un chirrido horrible, agudo, llenó la habitación. Estaba cortando el vidrio, pero no lo estaba rompiendo. Estaba abriendo una puerta. Una fisura brillante apareció en el aire, siguiendo la punta de su cuchillo. Tenía que detenerlo. Tenía que romper el cristal antes de que él terminara el corte. Busqué algo pesado. Una escultura de bronce que tenía en la estantería. Traté de levantarla. Pesaba toneladas. Mis brazos, debilitados, sin sombra, sin sustancia, apenas podían moverla. La arrastré hasta el borde de la mesa. El ladrón se reía, una risa silenciosa que hacía vibrar mis dientes. «Eres humo, Adrián. Eres vapor». Empujé la escultura. Cayó. Se estrelló contra el ventanal. Crash. El sonido fue ensordecedor. Pero el resultado no fue el que esperaba. El cristal no se rompió en 1000 pedazos cayendo al suelo. El cristal se rompió como se rompe el hielo en un lago congelado. Se abrieron grietas, sí, pero se mantuvieron unidas. Y del centro del impacto empezó a salir agua. No agua. Mercurio. Un líquido plateado, espeso y frío comenzó a brotar de las grietas, inundando el suelo del estudio. El ladrón de sombras dio un paso atrás, sorprendido. La fisura que él estaba cortando se desestabilizó. Vi mi oportunidad. No podía luchar con fuerza, tenía que luchar con ubicación. Si él quería salir, y yo me estaba desvaneciendo, tal vez la única forma de sobrevivir era ocupar el espacio que él dejaba vacío. Corrí. No hacia la puerta, hacia la ventana, hacia las grietas que sangraban mercurio. El ladrón entendió lo que iba a hacer. Su sonrisa desapareció. Se lanzó hacia adelante para bloquear el paso, para tapar la rotura. Pero yo era más rápido. Yo era ligero. Me lancé contra el vidrio roto. No sentí el corte de los fragmentos. Sentí un frío absoluto. Un frío que detuvo mi corazón. Fue como saltar a una piscina de nitrógeno líquido. Pasé a través. Hubo un momento de inversión. Un momento donde arriba era abajo, donde la izquierda era la derecha. Sentí como mis entrañas se retorcían, como mi cerebro se daba la vuelta dentro de mi cráneo. Y luego caí. Caí sobre tierra húmeda y fría, hierba mojada. Estaba en el jardín, me levanté, tosiendo, me toqué el pecho, sentí el latido, fuerte, doloroso. Miré mis manos, estaban cubiertas de barro, sangraban por pequeños cortes, sangre roja, caliente. Me giré hacia la casa. El ventanal del estudio estaba intacto, no estaba roto, no había mercurio. Pero dentro del estudio, de pie bajo la luz de la lámpara que yo había encendido, estaba él, Adrián, o el que había sido Adrián. Me miraba con una expresión de horror absoluto. Golpeaba el cristal con los puños. Sus golpes no hacían ruido. Yo estaba fuera, en la noche, en la realidad, y él estaba dentro. Pero algo estaba mal. Miré hacia abajo, a mis pies. La luz de la luna proyectaba mi silueta en el césped. Mi sombra estaba allí, negra, definida. Pero la sombra no se movía conmigo. Levanté un brazo. La sombra se quedó quieta. La sombra tenía los brazos cruzados. Y entonces, la sombra en el suelo giró su cabeza plana, bidimensional, y me miró.
2 agujeros blancos se abrieron en la negrura del suelo donde deberían estar los ojos. «Bien jugado», susurró la voz en mi cabeza. «Saliste del espejo, pero no recuperaste tu lugar». Miré a la ventana de nuevo. El Adrián, que estaba dentro, dejó de golpear. Se enderezó, se arregló la camisa y sonrió. Esa sonrisa, la sonrisa del ladrón. Me di cuenta del engaño final. El ladrón nunca quiso salir al jardín. El ladrón quería la casa, quería mi vida. Al lanzarme contra el espejo, yo no había escapado. Yo había cambiado de lugar. Él estaba en mi cuerpo, dentro de la casa, caliente y seguro. Y yo estaba afuera, pero no como un humano. Miré mis manos de nuevo. Se estaban disolviendo. Se estaban volviendo planas, negras. Me estaba convirtiendo en sombra. El Adrián falso, el ladrón en mi cuerpo, apagó la luz del estudio. Y en el momento en que la luz se fue, sentí un tirón irresistible. Una fuerza gravitatoria que me arrastraba hacia la superficie más cercana. Me vi succionado hacia la pared de la casa. Me pegué a los ladrillos. Ya no tenía 3 dimensiones. Era una mancha en la pared. Una silueta oscura deslizándose sobre la piedra. Soy una sombra errante. Y él está viviendo mi vida. Lo veo a través de las ventanas. Veo cómo se come mi comida. Veo cómo duerme en mi cama. Veo cómo invita a gente. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que el ladrón de sombras tiene hambre. Y mi vida no será suficiente por mucho tiempo. Anoche lo vi parado frente al espejo del dormitorio. Estaba hablando con su propio reflejo. Estaba negociando. Está buscando a otro. Está buscando un nuevo reflejo para alimentarse. O quizás para duplicarse. Así que te lo advierto. Esta noche, cuando oscurezca, no mires a tu ventana. Baja las persianas antes de encender la luz. Y si, por error, te encuentras con tu reflejo en el cristal oscuro, no parpadees, no te muevas, y reza para que tu reflejo no parpadee antes que tú, porque ahora sé dónde vive el ladrón, y sé que está buscando un vecino. Estoy aquí afuera, pegado a tu pared, intentando avisarte. Pero no tengo voz, solo tengo forma. Si ves una sombra que se mueve cuando no hay nadie, soy yo. Corre. Rompe todas las ventanas antes de que te conviertas en esto. El frío es eterno aquí fuera. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.